El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Jesús y la oración. ¿Qué tan importante es orar? Debe ser tan importante orar que Juan le enseñó a sus discípulos a hacerlo, y posteriormente uno de ellos, de los 12 discípulos de Jesús, le pide a Jesús. No fue una sugerencia. De alguna manera los discípulos llegaron a entender lo importante que es orar. ¿Alguien sabe aquí lo importante que es orar? La oración no debe ser una opción. La obligación de orar está enmarcada en cuánto éxito, en cuánto avance y en cuánta victoria querramos nosotros tener en la vida. Podría yo decir que la victoria, el avance y la conquista de un creyente se define relativamente por su oración. Por supuesto, la fe está incluida, pero orar es un acto de fe. Porque usted ora a alguien que no ve. Es un acto de fe. Usted ora a alguien en el cual usted cree que va a responderle su oración. Es un acto de fe. Usted se mueve de su casa a la casa de Dios. Como se llama la casa de Dios, el mismo Dios dijo que quería que esto fuera casa de oración para todas las naciones. Cuando Salomón le entrega o hace la inauguración del templo, una de las cosas que él entendió que Dios quería que su casa fuera es un lugar de oración. Si es verdad que tenemos enseñanzas, si es verdad que tenemos palabra, pero la base de venir a la casa de Dios lo da este servicio de oración. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, lo que le da sustento a todo el avance que estamos teniendo es esta reunión. Le voy a decir más. Lo que le da sustento y victoria a su vida diaria es esta reunión. Es sorprendente. Tal vez le hemos perdido la importancia, pero la tiene más que cualquier otra reunión. Aquí nos enteramos por qué orar. Tenemos una tremenda enseñanza en Norteamérica. Cuando Norteamérica sacó a Dios de las aulas de enseñanza, perdieron la moralidad y el rumbo. Hoy día Norteamérica es la nación con más consumo de droga en todo el mundo. No es eso lo que queremos para nuestro país, pero eso lo decidimos aquí en esta reunión. Bien, dicho esto, puede abrir su Biblia en Mateo capítulo 26. Jesús está en el peor momento de su vida, sin duda alguna. Este es el peor momento de mi Señor Jesús. Verso 36. Jesús está con sus 12 discípulos en el huerto del Getsemaní, el lugar que él escogió para orar antes de su muerte. Alguna razón tenía mi Señor Jesús para haber escogido este huerto o este lugar que se llama Getsemaní. Pero el asunto es que Jesús, en el peor de sus momentos, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, él mismo nos enseña la lección de que los peores momentos no se pasan llorando. Los peores momentos no se pasan quejándonos. Los peores momentos no se pasan buscando un culpable. Los peores momentos se pasan orando. ¿Alguien dice amén a eso? Los peores momentos de su vida no los use para criticar,
no los use para buscar culpable, no los use para llorar sin ninguna clase de cambio, no los use para deprimirse o frustrarse. Los peores momentos de su vida deben ser enfrentados de una forma categórica con la oración. Es la oración la que te va a dar la espina dorsal para ponerte de pie frente a cualquier circunstancia, por peor que sea esta, y decirle a la circunstancia: no podrás conmigo, porque estoy orando al único que puede librarme de este problema, deuda, enfermedad o lo que sea. ¿Alguien dice amén a eso? Podemos quejarnos, podemos criticar a un gobierno, sí, esa opción la tenemos, pero no va a cambiar nada. Lo que puede cambiar y hacer cambiar las cosas, y cuando digo esto, quiero que la iglesia saque su mirada de la parte que no puede afectar, sino que entienda que la afectación que podamos lograr como iglesia debe ser mediante la oración. ¿Queremos mejoría? Vamos a orar. Queremos ver a nuestros jóvenes que no se maten con la droga, o no se maten con un arma, o no se maten con cuchillos. Necesitamos orar. Necesitamos regresar a la oración como iglesia, sin abandonar la evangelización. Pero el evangelio cambia. Una de las cosas que siempre ha tenido es oración, y no podemos bajar la guardia en ese aspecto. A medida que vamos avanzando en esta poderosa evangelización y conquista del corazón de nuestro país por medio de Jesús, debemos entender que la guardia no podemos bajarlo, y que si hemos sido exitosos en la ofensiva, ha sido por medio de la oración. Ha caído un espíritu entonces de gallardía sobre los evangelizadores, y hemos tenido un avance histórico que no consigo, por más que investigo, en ninguna otra nación del mundo, ni ahora ni antes. Eso indica que tenemos una enorme responsabilidad que debe ser sostenida y debe ser enfrentada con oración. ¿Alguien dice amén acá? Usted quiere ver que ese problema en su familia retrocede? Esta es la reunión para hacerlo. Usted quiere ver que las finanzas regresan a su mano, esta es la reunión para hacerlo. Usted quiere ver al diablo huyendo de nuestro país despavoridamente, esta es la reunión para hacerlo. ¿Alguien grita amén a eso en este lugar? Jesús entendía, mi Señor, que no había manera de enfrentar el momento más difícil de su vida, el cual, verso 38, él define así: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué clase de tristeza invadía mi Señor Jesús como hombre? ¿Qué clase de tristeza puede invadir a un ser humano al punto de sentirse cerca de la muerte? Tan cerca que tal vez la angustia que Jesús sufría en ese momento posiblemente superó a la angustia que sintió en la cruz. Si usted ve y compara los dos momentos, Jesús en la cruz y Jesús orando en el Getsemaní, se va a dar cuenta que en la cruz Jesús nunca, jamás, Jesús tiene un momento de angustia. Lo único que tuvo Jesús en la cruz fue una profunda manifestación de amor por la humanidad, al punto de pedirle al Padre que los perdonara, porque nuestra ignorancia no lo dejaba ver. Y si algo sintió Jesús en un momento, fue una soledad de muerte. Como cualquiera que muere se puede sentir solo, pero angustia no. Mi Señor le ganó a la angustia en este lugar, y lo ganó orando. ¿Quiere usted ganarle a la angustia? No hay otra vía que no sea la oración. ¿Alguien grita amén a eso en este lugar? Ahora bien, es importante que entendamos algunos tópicos. Vamos a verlo rápido. Cuando yo quiero pasar mi momento de angustia, lo peor que puedo hacer es unirme a gente que no ora. Jesús, de alguna manera, sabía que de los 12 hombres que había escogido, 3 tenían más inclinación a lo espiritual que los otros 9.
Y por eso se llevó a esos tres a orar. Les dijo a ellos tres: acompáñenme. Y les dijo: quédense aquí y yo voy a orar un poco más allá. Otro evangelio dice que se separó como un tiro de arco. Eso podría ser unos 50 metros aproximadamente. Se separó de sus discípulos. Pero eso sí, aunque tal vez no eran ni tenían la estatura espiritual de Jesús, ni siquiera le llegaban cerca. Es más, le voy a decir claramente, yo creo que ni oraron. Es mi posición personal. Pero Jesús se hizo acompañar de los más espirituales. En el momento de angustia de tu vida, el peor error que puedes hacer es rodearte de gente que no es espiritual, porque te alarán hacia la decepción, la frustración y la amargura. En cambio, la gente espiritual te va a ayudar, apoyándote, animándote, transfiriéndote fe, transfiriéndote expectativas de victoria, diciéndote: vamos a orar, Dios nos va a ayudar. Así que cuando usted tenga un momento de angustia, no llame a cualquiera, no hable con cualquiera. Asegúrese que esta persona que usted ubica para apoyarle es una persona espiritual. No estoy diciendo que tenga el nivel X o Y, pero sí Jesús se aseguró de que si iba a pasar un momento difícil, se iba a hacer rodear de los más espirituales que tenía. Un tercio, para ser exacto, de todos sus discípulos. Eso me da algunas enseñanzas a mí. Por eso le digo, tener esta iglesia en esta noche como un culto de domingo es una enorme victoria, porque lo que vemos aquí es lo común. Tal vez usted no sabe, pero yo sí sé, yo vengo de allá. Los cultos de oración de la iglesia donde yo vengo, los martes también, que eran los cultos de oración, yo iba y eso parecía un velorio. Eran poquitos. El domingo no cabía la gente, pero el culto de oración, así. Una iglesia o una organización que puede tener un culto de oración de esta clase, sin duda alguna, tiene las mayores posibilidades de tener éxito en los próximos meses y años. ¿Alguien grita amén? Padre Santo, qué bueno que uno los convoque a orar y venga esta clase de cantidad de gente. Porque Jesús escogió un tercio. Tal vez no invitó a los otros porque ni siquiera estaban ahí con él. Es posible que eso haya ocurrido. Sin embargo, es claro que los discípulos no oraron con Jesús. Se lo voy a leer. Dice: se postró sobre su rostro orando. ¿Cómo se postró? Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Cómo se postró sobre su rostro? Es diferente. No permita nunca que el problema te quiebre y te pongas de rodilla llorando de dolor. La única forma de que yo voy a arrodillarme va a ser orando. Un problema no me va a arrodillar. Una deuda no me va a arrodillar. Una persecución no me va a arrodillar. Y cualquier cosa que me esté atacando, arrodillado, soy mucho más poderoso que parado. ¿Alguien grita amén a eso? Oh, Padre Santo. Dice que se postró sobre su rostro, orando. Padre mío, si es posible. Padre mío, si es posible. Usted puede hablar con todos los que usted quiera. Puede hablar con todos los líderes. Puede hablar con el pastor. Puede hablar con todos los pastores que usted conozca. Puede hablar con Benny Hinn. Puede hablar con Naúm Rosario. Puede hablar con todos los hombres que usted conozca, grandes. Hable con ellos todo lo que usted quiera. Pero le voy a leer lo que dice mi Biblia en Hebreos capítulo 5, pero sin sacar el dedo de ahí, de Mateo capítulo 26. Dice el verso 7: y Cristo
verso 7, capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Usted tenga esta percepción y esta seguridad siempre. Cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesús, está orando a aquel que le puede librar. No importa, ni sé de qué, pero sea lo que sea que usted necesita que Dios le libre, el único que puede hacerlo es Él. Ningún hombre de Dios, por más ungido que esté, por más revelación que tenga, puede librarlo a usted de lo que Dios puede librarlo. Por eso es tan importante que usted venga a orar, porque cuando usted ora, está orando al que le puede librar. Le puede librar de la deuda, le puede librar de la enfermedad, le puede librar de la muerte, le puede librar de cualquier cosa. Dios es suficiente para hacerlo. ¿Alguien grita amén a eso? Entonces Jesús tenía la seguridad que Él estaba orando al que le podía librar. Por supuesto, lo hizo en 3 ocasiones y por cuestiones de tiempo tal vez no podré desarrollarle todas las ocasiones y cómo lo hizo, pero usted lea su Biblia en el capítulo 26, del 36, verso 36 en adelante. Ahora bien, Jesús, para echarle el cuento largo en una forma corta, lo hace 3 veces y pide lo mismo. Pide que Dios lo libre, o el Padre lo libre de pasar lo que viene. Pero en las 3 ocasiones Jesús le dice al Padre: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Esto indica, y entiéndame bien esto, que Jesús podía lograr que el Padre lo librara de la muerte. Se lo comparo con Hebreos 5, verso 7. Dice al que lo podía librar de la muerte. Entonces sí podía ser librado de la muerte. Jesús sabía que estaba orando a alguien que podía hacerlo. Ahora, pensando Jesús y entendiendo su propósito en esta tierra, Él mismo pensando dijo: ok, si yo no muero, ¿quiénes van a ser salvos? Si yo no muero, ¿quiénes van a vivir? Entendió Jesús que la voluntad del Padre era que Él muriese en la cruz. Pero Él, como hombre, no quería morir en la cruz. Nadie puede criticarlo, porque ninguno de nosotros estamos dispuestos a morir por malos. Tal vez por la familia sí, pero no por malos. No seamos espiritualones. Ninguno de nosotros moriría por un malo, pero por un bueno sí. Por alguien que amo, claro, pero por alguien que me odia, nunca. Seamos honestos. Nadie moriría por alguien que le odia a usted. Ahora bien, Jesús está ahí y tiene todo el cuadro dentro. Eso indica, óigame esto, que hay cosas que usted y yo pedimos que no son la voluntad de Dios. Y hay cosas que son la voluntad de Dios y aunque parezcan muy difíciles de enfrentar, aunque parezcan muy difíciles de soportar, es lo que va a traerte la mayor cantidad de bendición a tu vida y a los tuyos. No sé si alguien me está entendiendo esta noche aquí, me estoy explicando bien. Hay cosas, vamos a hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a estar contra la tuya, porque o es una o es otra. Pero yo le puedo asegurar que la voluntad de Dios es la única que tiene el poder de traer la mayor cantidad de victoria, felicidad, etcétera, y bendición sobre usted y los suyos. Aunque la voluntad de Dios en el momento sea difícil de enfrentar, difícil de afrontar, difícil de vivir, pero es lo que más te conviene hacer. Pero en la mente, óigame iglesia, importante esta noche, en la mente nunca eso funciona así. Tu mente siempre va a buscar el camino más corto y la forma más fácil. Vuelvo a repetirlo. Tu mente siempre va a buscar el camino más corto y la manera más fácil.
Nadie escoge en su sano juicio el camino más largo y lo más difícil. Nadie lo hace. La única forma de ir por ahí es que usted tenga una influencia del cielo por medio de la oración y usted reciba la fuerza del Espíritu Santo por medio de la oración para decidir a favor de la voluntad de Dios, aunque usted sepa que es la más difícil. Le estoy diciendo que nadie decide hacer la voluntad de Dios sin lágrimas, sin ruegos, sin clamor y sin una decisión. ¿Alguien dice amén a eso? Nadie lo hace. Para que siempre tomemos o decidamos por la voluntad de Dios, va a requerir una buena cantidad de tiempo en oración. No hay otra. Pele los ojos, lea toda su Biblia 20 veces, pero lo único que somete la voluntad del hombre es la oración. Ni siquiera el ayuno. Puede quedar como un alfiler, pero el ayuno lo va a hacer poner flaco, pero va a salir del ayuno a hacer su voluntad. Porque es la oración lo único que hace que un hombre o una mujer se sometan a la voluntad de Dios, aunque su alma esté triste hasta la muerte. Son estos hombres y mujeres los que toman el camino tal vez más largo y más difícil, pero no se toma bajo la inteligencia humana, no se toma bajo la habilidad o la astucia humana. No, siempre las decisiones por la voluntad de Dios se tomarán de la mano de la oración y casi siempre con un alma entristecida hasta la muerte. Alguien dijo: ¿para qué vine a este culto hoy? Vino a ganar. Porque si usted pone por obra este mensaje, usted va a decidir por la voluntad de Dios. Usted no se va a esperar un culto de oración y usted va a tener, le desafío. Usted no pele un culto de oración desde ahora hasta finales del año y después compare lo que usted vivió los 6 meses antes y usted va a decir: algo pasó en mi vida, algo cambió en mi vida, algo avanzó en mi vida. Aleluya. Jesús entendió. Y por eso se llama este mensaje Jesús y la oración, porque Jesús entendió que no había forma. Si hubiera otra, Jesús no lo hubiera enseñado. Pero no había otra manera de poder someter su propia voluntad, que la tenía. Jesús la tenía. Jesús la muestra claramente y dice: Señor, puede ser que yo no muera. O sea, hay una forma diferente a que la humanidad sea redimida sin que yo muera. Pero Él no podía hacer otra vía. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ¿cómo dejar de morir? No podía hacerlo. Él ya lo sabía de alguna forma. Fíjese bien, lo que usted sabe aquí no domina lo que usted siente aquí. Una vez más lo voy a repetir. Lo que usted sabe aquí no domina lo que usted siente aquí. Porque Jesús sabía que tenía que morir. Ya antes lo había dicho: si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda solo. Pero si muere y cae en tierra, lleva mucho fruto. Jesús sabía, porque ya se lo había dicho a Pedro, se lo había dicho a sus discípulos varias veces. Le había dicho: es necesario que el Hijo de Dios muera, que el Hijo del Hombre muera y resucita el tercer día. O sea, Jesús sabía todo aquí. Pero aquel día tenía un torbellino aquí. Eso indica que lo que tú sabes aquí no controla ni somete lo que tú sientes aquí. Por esa razón necesitas ir a la oración, porque lo que somete lo que tú sientes aquí es la oración, no lo que tú sabes aquí. Oh, pero yo sé Biblia. Yo también. Jesús sabía más Biblia que todos nosotros juntos. Y necesitó orar. Jesús tenía más carácter que usted y yo juntos, pero necesitó orar. Jesús venía del cielo, yo vengo de Guanare, y aún así Él necesitó orar. Imagínense.
Si Jesús viniendo del cielo necesita orar, ¿qué será de un campesino topochero? Necesitamos orar. Dígale que está solo, hermano, necesitamos orar. Esto no es juego. Necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar por nuestras familias. Necesitamos orar por los nuestros. Necesitamos orar. Esto no es juego. El país lo necesita urgentemente. Necesita una iglesia que ora, que influencia, que arropa a una nación con la oración. Y de esta manera Satanás no tiene otra. Satanás tiene que ir soltando poco a poco nuestro país hasta que lo conquistemos completamente para Jesús. ¿Dice alguien amén a eso en esta noche? Hay que entender esto claramente. Este asunto es delicado. Enfrente ese problema orando. Vamos, yo le desafío, enfréntelo orando. Oh, el diablo le va a dar 4,000 opciones para que usted no enfrente ese problema orando. Pero solo usted sabe ahora que orando va a hacer que Satanás retroceda y que ese problema termine siendo una victoria en tu vida en el nombre de Jesús. No hay otra manera. Yo no he descubierto otra forma. Jesús no pudo conseguir otra que no fuera orar para someter su voluntad a la voluntad de Dios, que por cierto era una voluntad muy, muy difícil. Ahora bien, en el caso de los discípulos, por supuesto que se les permitía, y óigame esta explicación clara, Jesús les permitía a ellos no orar y dormir. Pero Jesús ya le había dicho: espérense que yo me vaya. Cuando yo me vaya, estos hombres van a tener que orar como nunca y van a tener que ayunar como nunca. Cosa que hicieron. Usted sabe que ellos oraban y ayunaban porque Jesús estaba intercediendo en el cielo y necesitaba ahora una iglesia que ore en la tierra. Así que podemos decir muchas cosas en cuanto a Jesús. Decía: bueno, ya está bien, duerman, descansen. Pero era también verdad otra, que Jesús estaba con ellos. Y si Jesús estaba ahí, ¿qué podía sucederles? El mismo Jesús dice en Juan 16: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero si no, tampoco se pierde. O sea, Jesús no perdió ni uno. Jesús no le gusta perder a uno. Por eso Él sigue orando en el cielo. Dice que intercede por nosotros. Jesús entonces oraba en la tierra y ahora se va al cielo. Usted dice: bueno, no oro más. No, ahora se va al cielo, se sienta a la diestra del Padre a orar. Entonces, ¿qué tan importante es la oración? Es tan importante que Jesús enseña que en la tierra hay que orar, y cuando se va al cielo sigue orando. A diferencia de usted y de mí, cuando nos vayamos al cielo seguramente ya no oramos más. Pero mientras estemos aquí hay que orar. Hay que orar. Óigame, he visto circunstancias y situaciones en mi vida y en la vida de los que me rodean retroceder con una oración en silencio, pero ordenando espiritualmente, intercediendo con lágrimas por los que me rodean y por mi familia y por esta iglesia. He visto el resultado. He visto como Satanás poco a poco, esto no es magia, poco a poco va sacando sus sucias manos de familiares, de mi familia, de la iglesia y de cualquier cosa que el diablo haya venido en nuestra contra. Y lo he visto Satanás retroceder, no inmediatamente, porque siempre hay una medición de fuerza, pero lo he visto retroceder. ¿Y quién lo hizo retroceder? El pastor, no, Jesús lo hizo retroceder, pero con una oración persistente y confiada. Por eso le digo a la gente: tranquilo. Cuando tengo a alguien que tiene conflictos o lo que sea, le digo: espera, aguanta, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue orando, pero yo te aseguro que esa circunstancia va a ir cediendo
Poco a poco o muy rápido, no lo sé, pero va a ir cediendo. Y yo le digo a usted en esta noche, no deje de orar y plántese a observar cómo Satanás va sacando sus sucias manos de sus finanzas, de su salud, de su familia y finalmente de nuestro país. ¿Alguien grita amén a eso? Ahora, casi termino por hoy. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, Jesús tiene a sus discípulos enfrente y definitivamente decide enseñarles a orar. Verso 5, lo primero que Jesús le dice es que la oración no puede ser un acto de hipocresía. Después lo lee en casa con calma. Pero lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es: la oración no es un acto de hipocresía. Es decir, yo no oro para que me vean. Yo no oro para impresionar a los hermanos que están cerca. Yo no oro para parecer más espiritual que todos los demás que están en el lugar donde yo estoy. Yo oro aunque haya gente en una transacción personal entre Dios y yo. Es Dios y yo. Diga conmigo, Dios y yo. ¿Por qué? Hay una cosa que veremos más adelante, que es la oración de acuerdo. Pero es otra cosa más adelante. Y es específicamente tiene que ver, más adelante se lo enseñaré, con lo que es el acuerdo entre 2 o 3 o más personas para orar por algo, que eso es lo que hacemos en estas asambleas, pero son puntuales. Podemos ponernos de acuerdo por orar por esto, pero después que oramos por eso, usted tiene que regresar a su lucha personal. Todos tenemos una vida y todos tenemos problemas en esa vida. Mis problemas son mis problemas y los suyos son los suyos. Yo lo puedo ayudar a orar por sus problemas, pero sus problemas son suyos. El día que yo no ore por usted y usted está contando con mi oración, usted queda frito, porque nadie se va a presentar por usted. Alguien dice amén. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Qué importante, lo primero en el verso 5: nunca, jamás usted venga un martes a orar para que alguien lo oiga o para que alguien lo vea. Especialmente si es la muchacha que le gusta o el muchacho que le gusta. Oh, Señor. Por eso cuando alguien me dice, no, es que él ora y llora en el altar, a mí no me impresiona eso. ¿Orará y llorará en su baño? Eso es lo que tienes que saber. Si ora y llora en su baño. Porque aquí hay artistas. Aquí podemos tener artistas de primera línea. Por sus frutos los conoceréis. No hay otra. Así que en cuanto a esto, Jesús es claro: nadie debe orar para que los hombres o las mujeres lo vean. La oración debe ser un acto de absoluta sinceridad. No debe estar contaminada con el espectáculo humanista. Mire cuánta lengua hablo, mire cómo oro. Tonterías, a mí eso no me impresiona. Ahora bien, usted no viene a la iglesia a orar para que otro lo vea. Usted viene a la iglesia a orar para que Dios lo oiga. Y eso debe ser muy claro en el momento que usted se mueva a orar a este lugar. Hágalo de pie, hágalo de rodillas, hágalo acostado, como usted quiera. Como usted quiera, como usted se sienta mejor. Hágalo. Pero hágalo para que Dios lo oiga. Y no para que el hermano o la hermana lo oiga y lo vea. Porque ya aquí dice, y es serio esto: de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Yo no sé qué recompensa es, pero sí, se le va a dar algo. No sé si un lepe por la frente o no sé. Si lo veo por el lado bueno, hay algo bueno. Si usted viene a orar para que Dios lo oiga, Dios va a responderle poderosamente. Pero si usted viene a orar para que otro lo oiga, también va a tener alguna recompensa. No se afane, tranquilo, algo va a recibir. Sigue leyendo en el verso 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso indica que la oración no lo llevemos al extremo, que tiene que ser solamente la oración personal. No, existe la oración personal, existe la oración de asamblea y existe la oración en acuerdo. Pero son diferentes manifestaciones, pero estamos orando al mismo Dios. Lo que quiere resaltar Jesús es que la oración es una transacción de corte personal con Dios. Aunque usted esté entre mucha gente, usted está orando al Padre de forma personal y lo hace para Él sin importarle si otro lo oye o si otro lo ve. Al final del día, usted le interesa que Dios intervenga en su problema. Y yo sé que de esta cabulla hay un rollo. Podríamos buscar desviaciones de esto, muchas. Y estos mensajes van a tratar de ordenar y de enfocar. Y la gente que se ha desviado, pues que se acomode. Yo cuando oro o cuando tengo un problema financiero, no busco que ponerme al lado del hermano que tiene algún dinero para entonces yo orar todo mi problema económico para que el hermano del lado me oiga. A ver. Y lloro y gimo, Señor, y estoy orando para que este que está aquí al lado se conmueva y me dé algo al final de la oración. Jesús, mi Señor, que se las sabe todas, les dijo: hay gente que oran así, pero ustedes no deben hacerlo así. Ustedes deben orar en una transacción personal y sincera con tu Padre que está en el cielo. Usted cuando ore, hágalo de forma personal. Asegúrese de que está siendo oído por Dios. Y yo quiero destacar que Dios siempre oye. El asunto es, en este punto, que usted lo haga creyendo en que Dios lo está oyendo. Es que hay una gran diferencia cuando yo oro para que otros me oigan a cuando yo oro para que Dios me oiga. Cuando yo oro para que Dios me oiga, me concentro y me enfoco tanto en lo que estoy orando que usualmente se me olvida si hay alguien cerca o no hay alguien cerca. Y los que oran y vienen a orar a esta iglesia en serio saben de lo que le estoy hablando. Ustedes se desconectan si hay gente o no hay gente oyéndole. Bien, eso no es. Usted no vino aquí a ser oído ni a ser visto. Usted vino aquí a que el Padre se enterara o oyera su petición, y usted está enfocado, concentrado en que el Padre responda a su oración. No hay otra cosa más importante para mí en el culto de oración que Dios me oiga. Y ocurre que cuando yo logro esa conexión, oh Padre, me gusta eso. Cuando yo logro esa conexión y sé, es el momento cuando mi espíritu está completamente conectado al Padre por medio de Jesús. El Espíritu Santo está a mi lado ayudándome con mi oración. Y de repente yo sé que llegué al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces muchas veces, créame esto, usted no necesita decirle al Padre qué necesita, porque Él sabe de que vosotros tenéis necesidad. A veces sí, pero a veces no. Solo necesita. Por eso es que esta clase de oración, cuando el que ha pasado por aquí, ¿me entiende? El que no ha pasado por aquí me oirá un cuento de ciencia ficción. Pero yo sé lo que le digo. Entonces Jesús, que también sabía, dice: y tu Padre, mire esto. No que tu Padre oye. ¿Qué es lo que tu Padre está haciendo? Tu Padre ve. ¿Y por qué no oye? ¿Por qué no dice que oye? Porque antes de que salga la palabra de tu boca,
ya yo la sé, dice el salmista acerca de Dios. Dice también en ese mismo capítulo, Jesús le dice a sus discípulos: porque vuestro Padre sabe de qué vosotros tenéis necesidad. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso indica que Dios sabe cada cosa que tú necesitas, sabe cada cosa que tú vas a necesitar. Aunque todavía no la necesitas, ya Él sabe que tú la vas a necesitar. Pero entonces, ¿qué es lo que el Padre está haciendo contigo? Viéndote, no oyéndote. Ya Él conoce de qué adoleces, pero Él quiere ver tu corazón. Él quiere ver tu fe. Él quiere ver tu devoción, tu persistencia. Y cuando el Padre ve lo que Él quiere ver en un hombre o en una mujer, cada martes, ahí en esa silla, ya la silla o la alfombra saben de que tú tienes necesidad. La has mordido muchas veces, has salido con los dientes rojos de tanto morder esa alfombra roja, o azul de tanto morder estas escaleras. Así que todo este lugar sabe, vuestro Padre sabe de que vosotros tenéis necesidad. Pero el Padre tiene testigos a estas escaleras y a esa alfombra que tienes meses o años orando por eso. Y vuestro Padre, que ha visto en secreto tu necesidad, que dice el verso, te va a recompensar en público. Así que cuando tú viniste y no te preocupaste por quién te vio o quién te oyó, eso es secreto. Pero tu Padre, que vio tu actitud y tu fe todos esos martes y todos esos días orando, ahora te va a recompensar. Y ahora sí, todo el mundo que te conoce va a ver el milagro que Él hizo en ti. Alguien haga algo para nuestro gran Dios. Oh, Jesús. Y orando, verso 7: no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ya usted sabe a qué me refiero. A estas oraciones aprendidas. Las oraciones aprendidas no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Qué triste si cada vez que yo me siento a hablar con mi hijo tiene un libro y me dice todos los días lo mismo. Yo quiero una conversación con mi hijo. Quiero una conversación. Todavía no me han entendido este punto. Yo quiero una conversación que vaya más allá de su necesidad conmigo. Quiero una relación que vaya más allá de su necesidad conmigo. Yo quiero una relación con mi hijo que nos permita conocernos. Y cuando yo digo nos permita conocerlos, estoy hablando como un padre natural. Pero el Padre quiere una relación contigo. ¿Alguien está oyendo lo que digo? Una relación contigo que vaya más allá. Y entiéndame esto, que vaya más allá de tu necesidad. Que el Padre vea que todo lo que tú quieres no es todo lo que te empuja o te obliga a estar con Él, sino que hay un deseo mayor en ti: conocerlo. Y en ese conocimiento, yo le aseguro que Dios le va a dar mucho más de lo que usted pida o de lo que usted piense, porque al final Él da según el poder que actúa en ti. No según la necesidad tuya, sino según el poder que actúa en ti. Y si voy a Filipenses capítulo 4 verso 19, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a mi necesidad, no, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces si voy a Efesios, me va a dar según el poder que actúa, y si voy a Filipenses, me va a dar según sus riquezas en Cristo. Así que nunca Dios te va a dar conforme a tu necesidad.
siempre te va a dar más. Si es en Efesios, te va a dar conforme al poder. Y si es en Filipenses, te va a dar conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora pregunto y casi termino: ¿es tan importante que yo le esté diciendo a Dios todos los días lo que yo quiero? Alguien dijo que mientras más pida, bueno, es otra clase, tal vez más adelante. Jesús dijo: el que toca se le abrirá, al que pide se le dará, al que busca hallará. Entonces, obviamente, hay que pedir, hay que buscar, hay que tocar. La insistencia es importante, claro que sí, claro que es importante. No se equivoque, mi hijo puede hablar durante una hora entera, muchas otras cosas, pero si él quiere algo, no se le va a olvidar recordármelo una que otra vez en esa larga conversación. O sea, no nos equivoquemos, él habla mucho, pero también pide. Tal vez habla más de lo que pide, pero el pedir está impreso en nuestros corazones. Así que pedir siempre vamos a hacerlo. O sea, no se vaya al extremo. Entonces no pido nunca. No, pida. Pida. Porque al que pide, se le dará. Pero Dios está interesado en una relación con nosotros más allá de nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque tengo un verso bíblico, que es, por cierto, el próximo que sigue. Dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oh, Señor, antes que usted le diga: Señor, necesito, Dios le dice: mi muchacho o mi muchacha, yo sé lo que tú necesitas, hijo. No te preocupes por lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas, y todas las cosas que tú necesitas, yo te las voy a dar. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Oh, Jesús. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si usted agarra y salta al verso 25, por tanto os digo, es mi Señor Jesús hablándole a sus discípulos y a un montón de gente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué entristecerse porque no tengo el vestido del domingo que quiero ponerme, o los zapatos que quiero, o la casa que quiero, o el carro que quiero? ¿No es más la vida que eso? Y nos da un ejemplo. Ese es Jesús hablando. Mirad las aves del cielo. Ay, qué envidia con las aves del cielo. Porque no hay otra cosa que yo siempre he querido en mi vida que volar. Oh, cuando yo sueño que vuelo, es el mejor sueño que tengo. Lo he hecho poquitas veces en la vida, pero mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oh, Señor, diga conmigo: mi papá me cuida. Diga: mi papá me cuida. Es sorprendente, pero no hay una cosa más importante que un padre cuando un hijo le pide comida. Yo creo que no hay nada más importante para nuestro Padre que ver a un hijo de Él con necesidad. Cuando lo ve con necesidad, y usted viene ese martes aquí
y levante su rostro al cielo como este niño. Mi hijo levanta su rostro y me ve, y usted levanta su rostro y ve al Padre y dice: Padre, tengo hambre, o tengo necesidad, o tengo esto, tengo aquello. Él sabe, pero ver tu rostro con lágrimas o ver tu rostro con necesidad, el Padre dice inmediatamente: hey, ángeles del cielo, vayan y provean, vayan y hagan esto, vayan y hagan esto. Créanme, iglesia, venga un martes a orar aquí, aunque usted sabe que Dios sabe, pero no hay nada mejor que una cara, que una lágrima y una actitud, porque vuestro Padre que ve en secreto, que dice, te recompensará en público. Él lo va a hacer. ¿Alguien grita amén a eso? Padre Santo, casi termino. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. ¿Qué cosa? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? Dios no los va a vestir bonito. Claro que los va a vestir bonito. Dios no le va a dar comida. Claro que le va a dar comida. Dios le va a proveer. Claro que Dios le va a proveer. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe de qué tú tienes necesidad. ¿Alguien grita amén a eso? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Termino diciéndole que entonces resulta que lo que me mueve a orar a la casa de Dios debe ser mi relación personal con Él y no las cosas que necesito. Ya veo que las cosas que necesito, Dios sabe que las necesito. Y si Dios sabe que las necesito, ¿cómo es que yo me muevo a orar y solo a pedirle lo que ya Él sabe que yo necesito? Eso indica que la oración que Jesús me está enseñando es una oración que va enfocada más a una relación con mi Padre que una petición simple de algo que necesito. Por eso les dije que la relación que Dios quiere contigo debe estar sobre tu necesidad, porque tu necesidad ya es conocida por Él y Él está dispuesto a dártelo. Yo dije, Él está dispuesto a dártelo. Jesús dice categóricamente: todas estas cosas, ¿qué dice? Se te van a añadir. Ese carro se te va a añadir. Esa casa se va a añadir. Ese empleo se va a añadir. Esa empresa se va a añadir. O lo que sea, se va a añadir. Se te va a aparecer en cualquier momento. Pero tú no pierdas tu mirada en Dios, en tu Padre. Cada día. ¿Por qué desviarme detrás de las cosas que eventualmente igual Dios me las va a dar? Diga, Dios me las va a dar. Diga, Dios me la va a dar. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.